El Ensila Lumenomentielvo. Bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal en el que si nos dices tengo un libro repetido en 2 ediciones distintas, te diremos ¿y quién no? El de disfrutar y el de trabajo. ¡Súper normal! El pollo Pepe come mucho trigo y por eso tiene un grande y fuerte pico. Pero este ya lo tengo. Hoy continuamos con nuestro recorrido sobre el Silmarillion y hablamos del nacimiento de los hombres. Bueno, lo último que vimos en el último vídeo del Silmarillion fue el nacimiento del Sol y la Luna, y contamos que primero la Luna empezó con su viaje por el cielo y que en ese momento Fingolfin cruzó a la Tierra Media con sus huestes, o inició el viaje hacia la Tierra Media con sus huestes. Pero que con la llegada del Sol aparecieron por primera vez los hombres y que por eso siempre se les relaciona con este astro. Este es uno de esos capítulos súper cortitos del Silmarillion, ocupa una cara y parte de otra, pero tiene información bastante interesante y bastante relevante. Si pensabais que el nacimiento de los elfos había sido un poco y que quizá la actuación de los Valar era, digamos, cuestionable, vais a flipar. Ya sabéis que el capítulo anterior se llamaba Del Sol, la Luna y el ocultamiento de Valinor. Bueno, justo después de este ocultamiento, de esta fortificación de Valinor, de que los Valar dijeran no queremos saber absolutamente nada de lo que pasa en la Tierra Media, justo en ese instante nacieron los hombres. Y nacieron al este de la Tierra Media, donde no había nada ni nadie que les estuviera esperando. Es verdad que los elfos nacieron en la laguna del Cuivienen y como los Valar no sabían dónde iban a aparecer, tardaron bastante en encontrarles. Pero es que en esta ocasión ni siquiera tenían interés en saber dónde iban a nacer estos segundos hijos de Ilúvatar. Los Valar básicamente habían abandonado la Tierra Media en manos de Morgoth, pero este ahora mismo no estaba en su mejor momento, porque en la Tierra Media básicamente había demasiada luz. El Sol y la Luna emitían una luz casi constante que a Melkor y a sus criaturas les tenían bastante consternados. Sin embargo, los Valar habían dejado de ir a la Tierra Media. El único que seguía pasando por allí con asiduidad era Ulmo. Y dicho sea de paso, fue el único que se encargó más o menos de vigilar a los hombres. No es de extrañar, por tanto, que cuando hice el capítulo del Valacuenta y os lancé la pregunta ¿cuál es vuestro Vala favorito?, una mayoría aplastante respondió que Ulmo. Como he dicho, los hombres abrieron por primera vez los ojos en la parte oriental de la Tierra Media, en Hildorien, y si dijimos que lo primero que vieron los Eldar fueron las estrellas, lo primero que vieron los hombres fue el Sol en el occidente, y por lo tanto siempre llevaron la vista hacia allí. Por eso los Eldar llamaron a los Atani, o segundos hijos de Ilúvatar, Hildor, los seguidores. Pero no es el único nombre que recibieron los hombres de los elfos. No. También les llamaron Apanonar, los nacidos después, Engwar, los enfermizos, Firimar, los mortales, y además los usurpadores, los forasteros, los malditos, los inescrutables, los de mano torpe, los temerosos de la noche y los hijos del sol. Siempre me he preguntado ¿quién enseñó a los elfos diplomacia? Ninguno de los Valar, como ya he dicho, fue a buscar a los hombres para guiarles a Valinor, ni mucho menos. Y por eso la relación de los hombres con los Valar siempre ha sido tan diferente a la que tenían los elfos. Hay que pensar que los elfos les conocieron en persona, fueron a sus estancias, mantuvieron conversaciones, pero los Valar nunca aparecieron directamente en presencia de los hombres. Por eso para los elfos los Valar son un consuelo, son su vínculo directo con Eru, pero los hombres les han tenido más miedo que afecto y la verdad es que nunca han entendido muy bien sus propósitos. Tampoco es que los Valar se hayan explicado como un libro abierto. Ulmo era el único, como ya hemos dicho, que les hacía un poco de caso y que intentaba manifestarse de alguna forma para hacerles saber que estaba ahí, pero eran manifestaciones que los hombres no podían llegar a entender. Agradecemos el esfuerzo Ulmo, pero que se desborde un río no manda un mensaje muy claro.
Sí que se cuenta que los hombres, cuando veían los acontecimientos que ocurrían en el agua, cuando veían el mar, cuando veían los ríos, cuando veían una cascada o una inundación, sentían algo en el corazón, o sea, algo les decía que ahí había algo más que simple agua, pero nunca jamás llegaron a entender los mensajes de los Valar, hasta que los Valar se manifestaron de forma muy clara, como veremos en capítulos posteriores. Se cuenta que antes de que transcurriese no mucho tiempo, los hombres se encontraron por primera vez con los elfos, y estos eran elfos oscuros. El Silmarillion nos llama tal cual, elfos oscuros, que parece casi algo sacado de la Dragonlance o de alguna saga de Warhammer. En este caso me puse a pensar a qué se estaría refiriendo Tolkien con eso de elfos oscuros, que no es algo que se nombre muy a menudo en el Silmarillion. Es más, creo recordar que al único elfo oscuro al que se refiere Tolkien como este señor era un elfo oscuro es Eol, que aparecerá más adelante en el Silmarillion y que de hecho era pariente del rey Thingol. Pero yo creo que Tolkien aquí se está refiriendo a esos elfos que rehusaron hacer el viaje a Valinor o que empezaron pero se dieron la vuelta. Es decir, y si tenéis en la cabeza el árbol genealógico de las casas de los elfos, podrían ser los Nandor, los Laequendi o los Avari. Claro, estos elfos oscuros no habían tenido un contacto tan directo ni tan estrecho con los Valar como los demás elfos y por lo tanto tampoco pudieron ayudar a los hombres a entender mejor los mensajes de los poderes. Como en ese momento Morgoth y sus criaturas estaban bastante escondidas y no se sentían con fuerzas para salir ante la luz del sol, los hombres pudieron expandirse y viajar por el reino de Beleriand. Además, esas pequeñas semillas que Yavanna había dejado colocadas y que todavía no habían despertado empezaron a florecer. Estamos ante la segunda primavera de Arda. En ese momento los elfos y los hombres eran bastante parecidos en cuanto a aspecto físico y estatura, pero el Silmarillion nos recalca una y mil veces constantemente que los elfos eran bastante más guapos, bastante más listos, que la enfermedad no podía tocarles, que eran mucho más habilidosos. También hay que decir, en defensa de los hombres, que los elfos llevaban ya unos cuantos añitos viviendo y ellos acababan de aparecer. Pero bueno, recordemos, y nos recuerda el Silmarillion en este capítulo una vez más, que los elfos que estuvieron ante los poderes, ante los Valar, o que tuvieron contacto con ellos, eran unos elfos que habían visto la luz de Valinor y que habían aprendido muchas más cosas y que superaban a los elfos de la Tierra Media en todo lo que se propusieran, excepto en el caso de los Sindar, porque Melian la Maya vivía entre ellos. Tanto estos elfos que habían convivido con los Valar como los Sindar les daban sopas con ondas a los elfos oscuros. Pues aún así, los elfos oscuros eran 400.000 millones de veces mejores que los hombres mortales. Y el capítulo termina con el tema de la mortalidad. Una vez más nos recuerda el autor que los elfos eran inmortales y que ninguna enfermedad de ningún tipo podía matarles, aunque su cuerpo estaba hecho de materia que sí que podía sucumbir pues al filo de una espada, por ejemplo. Pero los hombres, aparte de sucumbir a esa espada, también podían sufrir enfermedades y tardaban mucho más en recuperarse, si es que se recuperaban. En ese momento los elfos no sabían cuál era el destino de los hombres una vez abandonasen su vida mortal. Algunos decían que los hombres también viajaban a las estancias de Mandos, pero que estaban en un lugar separado de los elfos y que solo Ilúvatar y también Manwë sabían a dónde irían esos hombres cuando llegase el fin de los días o el fin de Arda. Ningún hombre mortal ha regresado nunca jamás de las estancias de Mandos, salvo en el caso de Beren, que contaremos más adelante, y hay que tener en cuenta que Beren había tocado uno de los Silmarils y que además al regresar nunca volvió a relacionarse con ninguna persona de su misma raza, es decir, con ningún hombre. La verdad es que este es el típico caso de hermano pequeño al que todo le sale regulín, para el que no se ha dejado prácticamente nada. No hay muchos casos, pero este es uno. No obstante, y tal y como nos cuenta el Silmarillion, hombres y elfos, tanto Noldor como Sindar, tendrán que unirse para hacer frente a Morgoth, pero al final sus caminos se acabarán separando y ocurrirá lo que vemos en El Señor de los Anillos en la Tercera Edad, que los elfos comenzarán a menguar, su momento de la Tierra Media pasará y sin embargo los hombres, relucientes como la luz del sol, acabarán quedándose como señores y soberanos de la Tierra Media. Pero en este momento en el que nos encontramos, hombres y elfos se consideran del mismo linaje y se convierten en aliados. Incluso los hombres llegan a aprender muchísimas cosas de los elfos y las razas llegan a juntarse. Y tenemos ejemplos que marcarán la historia de la Tierra Media, como son Elwing, Eärendil
o el propio Elrond. Y aquí termina el capítulo del Silmarillion. Como ya os he dicho, es un capítulo muy cortito y en el que viene bastante información concentrada, aunque tengo que decir que esa información habla bastante mal de los Valar y un poquito regulín de los elfos. Pero nos guste o no nos guste, esta es la historia que viene en el Silmarillion y así es como llegaron los hombres a la Tierra Media. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Gimle Nazrubel, Nimri Vinalse, Batancada Adunada. Se me está metiendo purpurina en los ojos. ¿Purpurina? Sí, de la sombra de ojos se me está metiendo purpurina. Es que es como si me hubiera tornado un unicornio, mira.